A contar de este momento comienza su programa, Esperanza de Vida. Un espacio de reflexión y la entrega de la palabra de Dios. Con la conducción del pastor Jaime Muñoz. Hola, un gusto saludarlos nuevamente para compartir con ustedes este nuevo episodio del programa Esperanza de Vida. Hoy traemos un título bien sugerente, dice Libres de la Ley. Esto no quiere decir que no vamos a respetar las leyes, pues, hermano. No vamos a hablar de esa libertad. Bueno, ustedes, cada uno comprende hacia dónde va, obviamente, este programa que tiene que ver con la ley versus la gracia, para que nos entendamos. Y que sabemos que va a ser un gran aporte porque hay muchas religiones, básicamente son las religiones las que imponen cargas a los hombres, amparándose en la ley, en la antigua ley. Bueno, eso es lo que vamos a ver hoy día: qué es la gracia, qué es la ley y cómo se está libre de la ley, quiénes están libres de la ley y por qué están libres de la ley. Algunos todavía están en la ley, aunque les sorprenda. Así es que de eso vamos a hablar hoy día. Quédense, acompáñennos. Como siempre, los invitamos a que tengan una Biblia, que tengan lápiz y papel para que tomen nota, y también a que nos escriban, dándonos su opinión sobre el programa, haciéndonos preguntas, lo que quieran. Con mucho gusto, si está en nuestras manos la respuesta, se las haremos llegar. También nos gustaría que nos sugirieran qué temas quisieran que desarrolláramos en programas futuros. Y no porque no tengamos temas. Hay muchos temas aquí en carpeta para más adelante. Pero sí nos gustaría saber cuáles son los que ustedes en este minuto quieren escuchar. Y bueno, ahí está. Son libres de hacerlo, no se sientan tampoco comprometidos si no quieren. Bueno, cosa de cada uno. La casilla de correo ya la hemos dicho, se llama contacto@esperanzadevida.cl y ahí vamos a estar esperando con mucho gusto, como les hemos dicho, lo que quieran hacernos llegar. Por supuesto se encuentra conmigo mi hermano y pastor Jaime, quien es, ya saben ustedes, quien hace el desarrollo del tema central y que los quiere saludar. Hermano. Gracias, querido hermano Renato. Hola y bienvenidos una vez más a este su programa Esperanza de Vida. Como dijo mi hermano, ya el tema será libres de la ley, pero no de la ley del ser humano, no de la ley del tránsito tampoco, no, de la ley de los 10 mandamientos que Dios estableció en el monte Sinaí. Porque, como dijo mi hermano, aunque usted no lo crea, hay mucha gente que se rige por los 10 mandamientos y nunca podrá guardarlos. No hay ni un ser humano, desde que Dios estableció los 10 mandamientos, capaz de cumplirlos. Por esto Cristo vino a morir por nosotros en la cruz y a cumplir. Él los cumplió, el único. Los cumplió por ti y por mí. Bueno, esto lo vamos a rayar durante una. Pero sean todos bienvenidos a este su programa nuevamente, Esperanza de Vida. Bien, hermano, lo que usted ha dicho lo simplifica mucho para poder entender de qué se va a tratar el programa, pero a su vez también lo complica mucho, en el sentido de que es una manera bastante clara de hacer entender por qué fue necesaria la muerte de Cristo, como usted dijo. ¿Por qué el hombre no puede cumplir los 10 mandamientos? Yo sé que más de alguien en este minuto ha pensado, no, pues yo los cumplo, si yo no soy tan mal. Vamos a ver, pues, durante el programa, si somos capaces de cumplirlo o no. Vamos a una pausa musical y a la vuelta estamos con la lectura bíblica. Bien, ya estamos para partir con la lectura bíblica, así que ojalá puedan acompañarnos con sus Biblias y vamos a comenzar, todas las lecturas van a estar en el Nuevo Testamento, así que vamos a comenzar en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, los versículos 17 y 18, está hablando el Señor Jesús y dice: No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Bien, vamos ahora a la carta a los Romanos, en el capítulo 3, los versículos del 19 al 28. Dice la palabra: Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley,
para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Bien, vamos a continuar ahora en el capítulo 7, los versículos del 4 al 12. Dice: Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen del nuevo espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó, y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Y vamos a seguir en el capítulo 8, los versículos del 1 al 4, que dicen: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vamos ahora a la carta a los Gálatas, en el capítulo 3, los versículos del 10 al 14. Dice la palabra: Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Y finalmente leemos en la carta del apóstol Santiago, capítulo 2, versículo 10, que dice: Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Gracias, querido hermano, por la lectura de la palabra de Dios, que es nuestro tema central en todos nuestros programas. Así que esperamos que usted lo haya seguido y con un lapicito, un lápiz, lo haya anotado. Así que, hermanos y amigos, tenemos un programa para hablar en cuanto a la ley y la gracia de Dios, que son dos cosas que no son entendibles aún en la mayoría de los creyentes.
Así es, hermano. Vamos a una nueva canción y a la vuelta estamos con el desarrollo de este tema. Estamos presentando su programa, Esperanza de Vida. Les recordamos que pueden escribirnos a la casilla de correo electrónico contacto@esperanzadevida.cl. Nos gusta mucho recibir su correspondencia y nos comprometemos a responderla lo antes posible. También les recordamos que pueden encontrar estos programas en Facebook y, en formato de podcast, en las plataformas Spotify y Google Podcast, siempre bajo el nombre Esperanza de Vida. No olviden que pueden compartirlos y copiarlos libremente por cuanto la autoría le corresponde a nuestro Señor Jesucristo, a quien damos todo el honor y la gloria y agradecemos la oportunidad de servirle de esta manera. Bueno, queridos amigos y hermanos, una vez más, tenemos un tema interesantísimo para aclarar más que nada a los que son hijos de Dios y los que no lo son, para que entiendan para qué Dios nos dio la ley. La ley fue dada a los judíos en el monte Sinaí, que fueron los 10 mandamientos. Pero si hablamos de la ley completa, hay más de 6.000 mandamientos que Dios dio a los judíos. Pero en síntesis, la ley es para todo ser humano, los 10 mandamientos, porque tienen que ver con nuestra conducta, con nuestro semejante, con Dios, con nuestra familia, con nuestros hijos. Es decir, la ley cubre todo lo que el ser humano tiene y es. Por ejemplo, el 9º mandamiento, Dios dice: no codiciarás. No codiciarás la casa de tu prójimo, la mujer de tu prójimo, ni nada de lo que tu prójimo tenga. Y yo pienso, amigos, que no hay ni un ser humano que no haya codiciado algo de su prójimo alguna vez. Y este es un mandamiento. Hay un mandamiento que dice también: no tomarás el nombre de Dios en vano. Y usted sabe que la mayoría de las personas toman tan fácil el nombre de Dios. Se golpea un dedo, uno que dice: por Dios. Le pasa algo malo, por Dios. Es decir, siempre Dios anda en la boca de ellos, pero vanamente. Por esto el Señor dijo: este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. Ahora, ¿para qué Dios dio la ley si sabía que ningún ser humano iba a ser capaz de cumplirla? Tenemos que hacer una aclaración. Cuando Dios sacó a Israel, de la tierra de Egipto, lo anduvo trayendo en gracia, escuche muy bien, hasta llegar a los pies del Sinaí. No le había dado un mandamiento todavía. No había ni un mandamiento para el pueblo de Israel. Pero cuando ellos pidieron que Dios les diera mandamiento, sin saber que lo que Dios les iba a hablar, iban a ser incapaces de cumplirlo. Es como cuando el diablo, ¿te acuerdas tú? Engañó a Eva y le dijo: Dios sabe que cuando ustedes tomen del fruto prohibido serán como dioses, sabiendo el bien y el mal. Pero no le dijo que el bien no lo podrían hacer y el mal no podrían dejarle hacerlo. No le aclaró aquello. Pero ¿por qué Dios dio los 10 mandamientos? Bueno, Dios dio los 10 mandamientos para el ser humano por la siguiente razón: para mostrar el pecado del ser humano, cuán horrendo es. Porque la ley nos condena a todo ser humano. No hay nadie que escape. Y la ley es como el mensajero de Dios que va con la espada en alto persiguiendo al ser humano si no la ha cumplido, para condenarlo. Imagínatelo así. La gracia de Dios duró hasta la ley, pero cuando llegó la ley, el ser humano fue esclavo de la ley. Y él se da cuenta, el ser humano, que no puede cumplir. Podrá cumplir 2, 3, hasta 5 mandamientos, pero si se equivoca en uno se hace culpable de los 10, como leyó nuestro hermano en la carta a Santiago. Y no hay ni un ser humano desde que Dios creó al hombre en el huerto de Edén hasta este día
que sea capaz de cumplir los 10 mandamientos. No lo hay. Solo el Señor Jesucristo, cuando vino a este mundo, tomó forma humana y anduvo entre los hombres, Él fue el único que cumplió los 10 mandamientos. ¿Por qué los hombres religiosos? No hablo de los hombres pecadores en la cantina, en las calles, no. ¿Por qué la religión lo odiaba tanto al Señor Jesús? Porque le molestaba su sola presencia. Amigos, nosotros sabemos, lo hemos conversado con mi hermano Renato aquí, que a la gente no le agrada la verdad. Yo sé que hay muchos por ahí que nos odian. Y no quisieran ellos que nosotros saliéramos con la voz al aire, porque estamos diciendo la verdad. Y la verdad le molesta al ser humano. Le molesta. ¿Por qué? Porque nadie quiere verse como es. Pero la Biblia pone al ser humano tal como es como la radiografía de Dios, para mostrar al pecador cuán perdido está y sumido en el pecado. Ahora, la ley, la Biblia nos dice que es el poder del pecado. ¿Cómo? Sí, la ley es el poder del pecado. Se lo manifiesto gráficamente. Vamos a suponer un papá que pintó el comedor amarillo. Era blanco, pero lo quiso tener amarillito. Los niños lo habían manchado por ahí, pero él lo pintó todo amarillo. Y llamó a todos sus hijos y les dijo: hijos, acabo de pintar el comedor. No quiero, por favor, que ninguno de ustedes lo esté rayando. Todos lo escucharon. ¿Qué piensa que va a pasar con alguno de esos hijos? Van a ir a rayarlo. ¿Por qué? Porque él puso una ley, y la ley es poder del pecado, y fue a rayarlo. Siempre cuando existen estas cosas pasa así. Mira, la ley Dios la dio para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. La ley, querido amigo, es lo que te muestra lo malo y asqueroso y feo que somos. Por ejemplo, algo bien usual. Si llega la noche y tú sientes algún ruido en el patio, prende la linterna, ¿no es cierto?, y sales a ver lo que hay. Pero tienes que alumbrar el piso para no tropezar y caerte. ¿Qué hace la linterna? Te alumbra los obstáculos, pero no te los quita. ¿Verdad? No te puede quitar los obstáculos. Te los alumbra y te los muestra. Eso es la ley. La ley te muestra tu pecado, pero no te lo quita. La ley jamás ha salvado ni va a salvar a nadie. Solo lo va a condenar. Te lo repito otra vez. La ley es como la luz de la linterna, que te va a mostrar el pecado, pero no te puede perdonar, ni te puede limpiar. La ley te va a condenar. Por esto Dios, en su sabiduría eterna, en su misericordia eterna, aparte de la ley, dice la Biblia, se manifestó la gracia de Dios. Es decir, Dios se da cuenta, como Él sabía, que nadie puede cumplir los 10 mandamientos. Entonces todo el mundo está condenado. Todos estamos bajo el juicio de Dios, bajo la condenación. Y por esto dice, aparte de la ley, algo que no tiene nada que ver con la ley, dice la justicia de Dios. Ahora, cuando habla de la justicia de Dios, queridos amigos, usted sabe que el ser humano quiere imponer su justicia encima de la de Dios. Porque ellos dicen, yo pienso que si yo hago esto, Dios tendrá que hacer lo otro. Esa es la justicia del hombre. Y yo creo que Dios tendrá que considerar lo que yo hago, la justicia del hombre, por encima de la justicia de Dios. Pero ¿cuál es la justicia de Dios? Que Él castigó a su Hijo en lugar tuyo y en lugar mío. Murió, fue sepultado y resucitó al tercer día y le ensalzó en lo más alto del cielo. Esa es la justicia de Dios, que Él te perdona gratuitamente. Porque Cristo, cuando murió en la cruz,
reivindicó el nombre de Dios y mostró la justicia de Dios, quedó completa, satisfecha con la muerte de Cristo. Y hoy día Dios puede salvar almas vidas de los pecadores, porque la justicia de Dios está satisfecha. ¿No te da alegría escuchar esto, querido amigo, tú que no conoces al Señor? Saber que la justicia de Dios está completamente satisfecha porque el Señor Jesús pagó la culpa de todos nosotros cuando murió en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día y justifica al más vil de los pecadores. Aparte de la ley, es decir, al lado de la ley. No podemos confundir la ley con la gracia. No. La ley sigue en pie. Por eso el Señor dijo que la ley, ni una jota ni un tilde, iba a morir. Que Él no la vino a reformar. Él vino a cumplir la ley. Y la cumplió, como un buen judío. Pero la ley sigue en pie hasta el día de hoy. Y sigue condenando a los hombres. Porque la ley a los pecadores. ¿Sabías que en todos los colegios en los Estados Unidos estaban los 10 mandamientos y ahora los sacaron de allí porque molestaba al ser humano? Ya no los tienen. Antes daban 10 minutos, 15 minutos para que los cristianos, jóvenes cristianos, pudieran orar. Ahora ya no lo hacen. Es decir, se ha ido reformando todo esto. Creo que por ahí hay una religión que se llama los reformistas. Mira, hablan lo que ellos quieren, pero no lo que la Biblia dice. Ten mucho cuidado. Por eso la Biblia dice que en el último tiempo van a venir hombres que se van a poner doctrina conforme a sus concupiscencias, amadores de sí mismos, avaros, pero no cristianos. Amigo, la ley y la gracia están en oposición una de la otra. ¿Por qué? Porque si tú no cumples la ley te va a condenar y te va a mandar al infierno por no haberlo obedecido. Y todos los que quieren depender de las obras de la ley, dice Gálatas, están bajo maldición. ¿Por qué? Porque la ley dice, maldito todo aquel que no cumpliere los 10 mandamientos. Y sabemos que no hay nadie que sea capaz de hacerlo. Mira, amigo, lo que uno, como ser humano, no puede hacer para agradar a Dios, Cristo lo hizo por ti y por mí. Y cuando uno se convierte en un hijo de Dios, lo que Él es traspasado a mí. Mira qué maravilla de la gracia de Dios, ¿eh? Esto se llama gracia. Y la ley no va a morir. No, la ley no va a morir, va a seguir por siempre. Quiero decirte que durante el milenio va a regir la ley de Dios, por si tú no lo sabías. Cuando el Señor, después de la gran tribulación, y durante la gran tribulación, la ley de Dios va a estar rigiendo, va a estar muy fresca. Pero también va a estar predicado el Evangelio eterno, que van a ser muy pocos los que se van a convertir al Señor allí. Pero amigo, la ley, por esto dice, la ley es pecado en ninguna manera. La ley no es pecado. ¿Y cómo llega el pecador a saber que es pecador? Porque la ley lo dice. No dice Pablo, y donde lo de nuestro hermano, que Pablo dice, yo, si no supiera que el codiciar es malo, no lo sabría a menos que la ley lo dijera, y la ley dice, no codiciarás. Algunos se han atrevido a decir que ese era uno de los únicos pecados que el apóstol tenía antes de convertirse al Señor, que era codicioso. Yo no lo creo, no sé, pero es un pensamiento nada más. Pero sabe, amigo, la ley no ha muerto. La ley está tan vigente. Lo que ha pasado es lo siguiente. Cuando uno nace de nuevo, uno muere para la ley y nace para Cristo. Entonces la ley ya no me exige nada a mí hoy día. A ningún hijo de Dios le exige. No nos regimos por la ley, nos regimos por la ley de Cristo, que es la ley del amor. ¿Te fijas qué diferencia hay? Es decir, ningún cristiano tiene que estar preocupado por cumplir los 10 mandamientos. Claro, nosotros podemos ir más allá que eso.
pero es que somos una nueva creación. Te invito a que leas Romanos 7. Allí habla una alegoría del matrimonio. Que el matrimonio, mientras los dos viven, se deben obediencia y respeto. Pero muriendo uno de ellos, el otro queda libre para casarse con quien quiere. Y ahí dice, nosotros morimos para la ley y resucitamos para casarnos con quien quiera. Somos de otro, somos de Cristo ahora los cristianos. Los que hemos nacido de nuevo somos para el Señor. Mira qué sencillez la palabra de Dios. ¿No es cierto? La ley no ha podido ni podrá salvar nunca a nadie. Los va a condenar, sí, pero nunca salvar. Solo la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Mi amigo, si tú no tienes la vida eterna, si tú no tienes la salvación, si tú no tienes el perdón de pecado, estás bajo condenación. Y la ley, como un cruel verdugo, está siguiendo tus pasos con la espada en alto. ¿Y por qué te persigue? Porque tú no cumples los 10 mandamientos. Entonces estás bajo condenación. ¿Y qué necesitas para salir de allí? Convertirte a Cristo, entregarle tu vida al Señor, pedirle perdón por tus pecados, arrepentirte de tus pecados y creer que cuando Cristo murió, ya murió por ti y cumplió la ley por ti. Y Él te dará la vida eterna y ya saldrás bajo la condenación. Por eso dice allí que ya no estamos bajo condenación, porque tenemos vida. Cuando Cristo murió, yo morí. Cuando Cristo fue resucitado, yo resucité. Por esto, Dios nos ve en Cristo. Y todo lo que le pasó a Él, me pasó a mí. Todo lo que le pasó a Él, te pasará a ti, si te conviertes en un hijo de Dios. ¿Te das cuenta tú de la sencillez del Evangelio? ¿Ya? ¿Te das cuenta? Cuando lo leyó nuestro hermano allí en Romanos 8, del 1 al 4, dice que la ley del Espíritu de vida no puede salvar a nadie. Porque es la ley de Dios dictada. Y Dios jamás va a revocar una ley o un mandamiento que Él dio. Algún día me gustaría hacer un programa sobre los 10 mandamientos. Mi amigo, ¿cuántos hombres y mujeres a través del mundo han hecho cuentas alguna vez en su vida para ver cuántos de los 10 mandamientos cumplen? Para su decepción, algunos ni siquiera cumplen 3. La tradición de los hombres en la religión hoy día de hoy ha pasado por alto los mandamientos de Dios. Los fariseos han llegado a tal punto en su hipocresía que han cambiado el mandamiento de Dios cuando dice honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, para que Dios prolongue tu día en la tierra donde estás. ¿Y qué han hecho la religión? Los ha cambiado y les ha dicho a los jóvenes: den una ofrenda de 200,000 pesos a la iglesia y digan: es todo lo que puede ayudarte, y no ayuda más al papá y a la mamá. ¿Esto sale en la Biblia? No. Tradiciones de los hombres. ¿Te dan cuenta, amigo, cómo el ser humano ha querido doblarle el brazo a Dios? Y te digo, este es uno de los miles de ejemplos que hay. En la religión han creado leyes como que fueran de la Biblia, engañando al ser humano. Mira, ¿has escuchado ayúdate, que yo te ayudo, dijo Dios? ¿Dónde está eso en la Biblia? El que madruga, Dios le ayuda. ¿Dónde está eso en la Biblia? Me acuerdo que un joven pentecostal un día me dijo, cuando cumplimos el año 2000, qué bueno, parece que hasta 2000 llegamos nomás, porque la Biblia dice, hasta el año 2000 no pasarás. Yo le dije a este joven, ¿me puede mostrar dónde sale? Sí, sale, pero ¿dónde? Se lo voy a traer anotado para que lo busquemos. Todavía espero que me lo traiga. Es que, amigos, el ser humano ha inventado tantas cosas con Satanás. ¿Tú has escuchado personas por ahí que han dicho: yo pienso, yo creo, yo calculo?
pero nunca han dicho, Dios dice, porque esto es importante y nosotros que somos hijos de Dios tenemos que tener un cuidado único en saber citar las Escrituras tal como están escritas. La ley nunca ha salvado ni puede salvar a nadie. Sí te muestra el pecado que estás y que estás bajo la condenación. Eso sí que Dios te lo va a mostrar. Por eso dice que aparte de la ley, es decir, la ley sigue su curso, sigue condenando al ser humano, pero aparte de eso, Dios manifestó su justicia, su gracia, su amor para con nosotros los pecadores. ¿Y cuál fue? Que el regalo de Dios es vida eterna, porque tú ni yo podemos hacer nada, escucha muy bien, nada, para congraciarnos con Dios, para obtener el perdón de pecados y para tener un lugar en el cielo. El ser humano no puede hacer nada. ¿Y sabes por qué? Porque estamos muertos en delitos y pecados. Acuérdate que la ley exige obediencia. Obediencia que el ser humano no es capaz de cumplir. Por eso muchas religiones han impuesto leyes. Yo recuerdo muchos años atrás, llegué a una iglesia y al tiro me dijeron que tenía que empezar a diezmar. Yo tomé mi Biblia y le dije a ellos que por favor me mostraran dónde sale en el Nuevo Testamento la enseñanza que el apóstol Pablo nos dio para diezmar. ¿Sabe qué me contestaron? Sin pizca de avergonzamiento. No, si sabemos que la ley no dice nada, pero es un mandamiento de la iglesia. Mandamiento de hombre otra vez. ¿Se dan cuenta, amigos, cómo el hombre ha ingerido tanto en pasar por alto la palabra de Dios? Por esto, desde el principio de la creación hasta nuestros días, lo que el hombre toca de Dios lo echa a perder. Miremos la historia para atrás. Todo lo que el hombre ha tocado de Dios, lo que Dios le ha encomendado, lo ha echado a perder. Por eso te pregunto, si eres un hijo de Dios, la ley no tiene nada que ver contigo, querido hermano. Estamos libres de la ley, porque morimos para la ley. Cuando Cristo murió, ¿no dijo Pablo que el pecado lo engañó y la ley lo mató? Esto fue cuando Él se convirtió. ¿Te fijas? Cuando Él se convirtió, cuando Pablo encontró la paz para su alma, cuando iba camino a Damasco, y se le apareció un resplandor del cielo que lo botó a tierra y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él solamente se atendió al Señor, ¿quién eres? Y él le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te dar golpes contra el aguijón. Y inmediatamente allí, y su respuesta fue, Señor, ¿qué quieres? Esto es lo primero que un cristiano recién convertido aprende a decir. ¿Qué tengo que hacer para agradar a Dios ahora? ¿Cuál es lo que tengo que hacer? Pero ya es convertido. No para convertirse, sino cuando eres salvo ya. Porque Dios preparó buenas obras para los que se convierten de antemano, para que anduvieran en ellas. Tito, en su carta, dice que los cristianos procuren ocuparse en buenas obras, de las que Dios preparó de antemano, para que anduviésemos en ella. Por esto es muy difícil escuchar a uno decir que es un cristiano, que es un hijo de Dios, pero que anda en una vida perdida. No. Muchas personas se han ofendido cuando le hemos conversado, ¿es usted un cristiano? Y dice, bueno, ¿y qué cree que soy un perro, un animal? Porque está mal comprendido. Ser un cristiano es una parte de Cristo. ¿Sabías eso? Ser un cristiano es ser una parte de Cristo. Ahora la gente habla del mundo cristiano, de la cristiandad, los mete a todo en un saco de religiosidad. Pero ser un cristiano significa ser una parte de Cristo. Por esto, los judaizantes tuvieron tanto problema con el apóstol Pablo cuando él hablaba de la gracia de Dios.
¿Por qué? Porque ellos decían que si los que se convierten a Cristo no guardaban los 10 mandamientos, no eran salvos. ¿Pero dónde sale eso en la Biblia? Lee la carta a los Gálatas, querido hermano, y vas a encontrar que estos hermanos Gálatas encontraron la paz para su alma, pero algún mensajero de Satanás, les metió en cabeza que si ellos no guardaban la ley, no podían ser salvos. Y la ley siempre consta en hacer cosas. Pero todo lo que el ser humano trate de hacer sin Cristo está manchado por el pecado. Dios no lo puede aceptar. ¿No dijo Dios, el sacrificio de los pecadores me es abominación? Claro, porque va manchado por el pecado. No así cuando dice el Señor Jesús, sacrificio de labio que confiesen su nombre. Esto me agrada. La comunión íntima de Dios es con lo que han hecho un pacto con Él. De que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Y en ese nuevo pacto que habla Dios, nosotros, los que por gracia hemos sido salvos, gracias a Dios que Él nos ha quitado esta venda de los ojos que muchos de nuestros queridos amigos y hermanos tienen todavía y tienen temor. Mi amigo, si tú tienes el Espíritu Santo, no tienes que tener temor porque Dios nos da el Espíritu por medida. Y tener el Espíritu Santo no significa que voy a hablar en lenguas, que voy a hacer milagro, que voy a hacer cosas extraordinarias. No. Tener el Espíritu Santo significa que yo voy a mostrar amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra estas cosas no hay ley. ¿Conoces a alguien que tenga estos frutos? Ese es el fruto del Espíritu Santo. Allí no habla de hablar en lenguas, ni de saltar, ni de gritar. No habla de esas cosas. El Señor dijo que las cosas deben hacerse todas decentemente y con orden. ¿Te fijas tú para qué es la ley entonces? Dios dio la ley al principio para mostrar cuán feo y asqueroso es el pecado y para que todo el mundo quedara bajo el juicio de Dios. Significa que toda persona que no es un hijo de Dios, por mucho que se afane, por mucho que se esfuerce, por mucho que quiera cumplir los 10 mandamientos, nunca lo va a lograr. Va a terminar en el infierno. Por esto es que Cristo te sale al encuentro hoy día, para decirte, nunca por los mandamientos vas a encontrar la paz para tu alma. Pero yo te quiero dar la paz. No dijo el Señor, yo le voy a dar una paz no como el mundo la da, sino una paz verdadera. Y cuando uno conoce al Señor Jesús, querido amigo, tiene una paz tan grande, tan intensa, que uno dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. ¿Nunca te has acostado en la noche pensando, amaneceré con vida mañana? ¿Lo has pensado alguna vez? Y yo lo he pensado, te lo confieso, yo he pensado, y si mañana no amanezco, bueno, yo sé que voy a despertar en los brazos de Cristo. Y qué lindo sería que el Señor me llevara en el sueño, que me quedara, que amaneciera muerto al otro día. Sería lo más maravilloso para mí. Y yo creo que para cualquiera. Es una muerte muy linda, pero siento que muchos de mis queridos, yo tengo conocidos que han muerto así, pero sin Cristo. Qué terrible su despertar. Un despertar amargo, un despertar sin remedio. Hoy día es la oportunidad para ti, para que nazcas de nuevo, para que tengas la paz para tu alma y para que salgas bajo la condenación de los 10 mandamientos. Nunca podrás cumplirlo. Creo hay una religión por ahí que se rige por los 10 mandamientos, pero nunca van a cumplirlo. Ahora, yo te digo, querido amigo, los 10 mandamientos no son para cumplirlos, porque nadie lo va a hacer. Los 10 mandamientos es para que tú veas la calidad de vida que tú llevas. Es extraño y paradójico que el primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No los honrarás ni te inclinarás a ellos.
Y hay muchas sectas en el mundo que tienen en la iglesia llena de imágenes y le sirven a Dios, dicen. No al diablo, no a Dios. Si el mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te inclinarás, ni los honrarás. ¿En cuántas casas por ahí tienen grutita? Una virgencita, un santito que le prenden vela. Amigo, eso es satánico. Eso no es de Dios. Perdona la franqueza. Es que tenemos que decírtelo para que lo entiendas. La ley te condena al infierno. Todos estamos bajo condenación. Pero, ¿cuál es el deseo que Dios ha puesto en nuestro corazón? Sacar a algunas personas que van en su loca carrera hacia el infierno y hacerles ver que donde van están equivocados. Que hay camino que al hombre le parece derecho, pero en su fin es camino de muerte. No es lo que tú piensas, no es lo que tú creas, no es lo que tú raciocines, es lo que Dios dice en su palabra. Mi amigo, la ley te condena, pero la gracia te salva. La ley te muestra lo malo, perdido y pecador que eres, y que si no cumples la ley vas a terminar en el lago de fuego. Cristo sale a tu encuentro hoy día y te dice, yo cumplí la ley por ti. Yo recibí el castigo que tú merecías por tus pecados y ya pagué todo, fui muerto y resucitado, y ahora te ofrezco la vida eterna, la salvación, gratuitamente. Mi amigo, si no eres salvo, necesitas ser regenerado. Si no tienes la vida eterna, necesitas estar seguro hoy día. Mañana puede ser tarde. Tú no puedes, ni yo tampoco, asegurar un minuto más de mi vida. Es posible que de aquí a que termine el programa el Señor me lleve, o que tú te mueras, y después de muerto no podemos hacer nada por ti. Hoy, si escucharais su voz, dice el Señor, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Por qué Israel no pudo entrar a la tierra prometida? Por causa de la incredulidad. ¿Por qué no pudo entrar a gozar de la tierra que Dios le había dado? Porque le faltó conocimiento, porque le faltó fe, porque le faltó confianza. Pero una vez que tú entiendes que eres pecador, que estás bajo condenación y que necesitas el perdón de Dios con urgencia, y no lo recibes, no lo aceptas, no te entregas a Cristo, ya no hay nada más para ti, amigo. No podemos hacer nada más para ti. No quisiéramos que terminaras en el lago de fuego. No quisiéramos que te fueras al infierno. Quisiéramos rescatarte para Dios. ¿Por qué no le entregas tu vida al Señor? Porque allí mismo donde estás, no te rindes a Él y le pides perdón por tus pecados, y Él lo hará, porque lo ha prometido en su palabra. Bien, ya estamos llegando al término del programa, así es que, bueno, yo estaba poniendo mucha atención a todo lo que usted decía, pastor, y la verdad que me parece que queda poco que agregar. El programa ha sido muy claro. Otra cosa es que la gente quiera creerle a Dios y quiera aceptar el sacrificio de Jesucristo y la libertad que eso nos da por sobre la ley. Aunque sea majadero, hay que insistir en que los cristianos no estamos bajo la condenación que Dios hace a todos los que infringen la ley. Pero más que eso, es importante entender también a aquellos que no quieren creer en Cristo y en su sacrificio redentor, es que Dios habla muy en serio cuando le exige a las personas cumplir la ley. Dios no va a decir, que más o menos, que la cumpliste más o menos nomás, como muchas personas creen, es que si lo bueno es más que lo malo, entonces la balanza. No. El Señor habla muy en serio. Él dice, hay que cumplir la ley. Pero como nadie es capaz de cumplirla, porque si alguien que está escuchando este programa realmente puede levantarse y decir, yo cumplo los 10 mandamientos y siempre los he cumplido, pues nos encantaría conocerlo. Los desafiamos
a que nos escriba y nos diga que siempre cumplió los mandamientos. Esto es imposible. Basta con que me llame por teléfono una persona y yo le diga, oye, dile que no estoy, y ya mentí. Y la ley dice que si yo fallo en uno de los mandamientos, fallé en todos. ¿Cuántas veces uno ha tenido pensamientos también malos? Pensamientos codiciosos. Entonces, la verdad es que nadie puede cumplirla, y eso es lo que se ha dicho muy claramente en este programa. Y si alguien cree que puede cumplir la ley, bueno, lo lamentamos por esa persona, porque realmente se va a encontrar con una sorpresa descomunal cuando se muera. Por eso es que Dios puso a su Hijo y los puso a este sacrificio para que Él pagara por nosotros. Y eso es lo que tenemos que entender, y ahí es donde está el Evangelio, ahí es donde está el poder de salvación de Dios, que nos liberó ¿de qué? De la ley, de eso nos liberó. Tenemos que exigir. Repito, Dios habla muy en serio cuando exige a las personas que cumplan la ley. Él exige obediencia a la ley. No es un pensamiento humano. Los hombres a veces, los padres con los hijos, les dicen, mira, yo te exijo tal cosa al hijo, pero a veces el hijo no la cumple y uno como que, bueno, deja pasar. Bueno, sí. Pues eso es porque somos injustos. Pero Dios es justo. Y Dios va a decir, si yo puse esto, entonces ahora te exijo que lo cumplas. Y si tú me dijiste que eras capaz de cumplirlo o no lo cumpliste, asume tu castigo. Esa es la diferencia. Ahora, en su amor Dios nos ha librado en realidad de la condenación que merecemos al enviar a su Hijo al mundo para que asumiera él mismo el castigo que nosotros merecíamos sufrir. Cristo se hizo maldición por nosotros, dice la Escritura. ¿Y qué hizo Dios con eso? Aceptó el castigo de Jesús a cambio de nosotros. Aceptó que Jesús muriera a nombre nuestro. Y eso es lo que tenemos que creer. Y es ahí donde se basa toda la creencia nuestra, que es lo que el Señor nos ha enseñado, es lo que está en la Escritura, es lo que está en la Biblia. No es que la creencia nuestra sea la de nosotros que estamos haciendo el programa, es la creencia nuestra como cristianos, las personas que confiamos en Jesucristo. Ahora, volvemos a repetir lo que se dijo en algún minuto en el programa, y creo que lo dijimos en el programa anterior. Para poder obtener esta libertad de ser libres de la ley, que es la libertad que Cristo ganó para nosotros no hemos hecho nada para vencerlo, esa libertad, para obtenerla, solamente podemos obtenerla por medio de la fe en Jesucristo. No se puede obtener de otra manera. Si alguien dice que sí, bueno, que busquen qué parte de la Escritura se puede amparar, y podemos discutir el tema encantado en un programa futuro, pero siempre a la luz de la palabra, no en el yo creo o yo pienso, porque eso la verdad no tiene ningún efecto ni tiene ningún valor para Dios. El asunto que para Dios vale es lo que Él dijo. Y yo creo que Dios, si nosotros los seres humanos no tomaríamos la chacota a la muerte de un hijo que pagó por otro, mucho menos la va a tomar Dios. Verdaderamente, darían ustedes, piensen por un instante, darían ustedes a un hijo suyo para que muriera por un extraño, que un juez hubiese condenado a un extraño a muerte, y ya no uno, aquí son millones, pero uno que hubiese sido condenado a muerte, usted se para y dice, no, señor juez, ¿sabe qué? Yo quiero que usted sacrifique a mi hijo, por favor, para que a él lo deje libre. ¿No es cierto? Bueno, eso es lo que el Señor va a cobrar después, cuando aquellas personas que no quisieron aceptar ese sacrificio, le va a decir, usted tuvo la oportunidad y la rechazó. Pague ahora. Doy gracias a Dios una vez más por haber podido llegar con este programa. Este es un programa, el de hoy día ha sido un programa muy, muy fundamental, que esperamos que lo hayan entendido. Así que, junto con agradecer al Señor esta bendición, les pido también al Señor que les haya abierto sus mentes, sus corazones, para que hayan podido entenderlo, escucharlo con atención. Si creen que no lo entendieron, vuelvan a escucharlo. Y una vez más les pedimos que los compartan para que hayan otras personas que también puedan tener la oportunidad de conocer la verdad. No lo que ven en la televisión, no lo que muchas veces se predica en los cultos el día domingo, que ya están pareciendo a esta altura reuniones sociales, sino que lo que el Señor de verdad quiere. No digo que no hayan iglesias o lugares de reunión donde no se hable la verdad, sí los hay, pero son los menos. Así es que, si usted está en un lugar donde no se predica esto, bueno, busque otro lugar. Es por su propio bien, no es por el bien nuestro ni es por el bien de nadie más, es por su propio bien y probablemente el de sus seres queridos. Que el Señor los bendiga, espero que nos dé la oportunidad de volver a encontrarnos en una próxima oportunidad. Dejo con la palabra a mi hermano Jaime. Muchas gracias, querido hermano, por
sus comentarios. Tú sabes que el primer mandamiento que Dios dio dice: no te harás ninguna imagen, porque Dios es celoso y Él no le quiere dar la gloria a nadie más, porque le pertenece a Él. Y el diablo ha logrado engañar a miles de almas hoy día que tienen imágenes, cositas en su casa, que adoran, que le prenden vela. Amigo, eso es lo que Dios nunca quiso con nadie. Por esto el primer mandamiento de Dios fue: no te harás dioses ajenos delante de mí. No te harás ninguna imagen, ni te inclinarás, ni las honrarás. Y tú sabes cuántos miles de imágenes la gente tiene, ¿verdad? Y yo estaba mirando el 8º mandamiento, dice: no hurtarás. Dime una cosa, ¿quién no ha robado? ¿Quién? Cuando de chico uno aprende eso, ¿verdad? Roba las cosas que la mamá tiene guardadas para comérselas calladito, ¿no es cierto? Siempre ha pasado eso. Y uno, sin saberlo, comete robo. ¿Quién no ha tomado algo en una empresa que trabaja que no le pertenece? Robamos respeto a las personas. Robamos saludo a las personas. Mi amigo, y el 9º mandamiento que dice que no le levantarás falso testimonio a tu prójimo. Eso se ve con los jueces. Con todo eso se ve. Yo le digo, dice: yo Jehová, este es mi nombre, y no voy a dar a otro mi gloria, y nunca lo va a hacer, porque Dios es celoso, amigo, y Él no quiere que tú te inclines a ninguna otra imagen que no sea Él. Y el diablo quiere robarle la gloria a Él. Y podríamos seguir hablando de esto. Mi amigo, nadie puede cumplir los 10 mandamientos, nadie. Y tú lo sabes. Necesitas una nueva vida, un nuevo nacimiento. Necesitas morir para la ley y nacer para Cristo, y solo Dios puede hacer este milagro. Donde quiera que estés en este momento, puedes rendirte a las manos de Dios para que te perdone, para que te salve y para que te dé la vida eterna. Hemos presentado su programa Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y enseñanza para la vida cristiana. Nos gustaría volver a contar con su sintonía. Que tengan un muy buen día.